¿Quiénes fuimos y quiénes somos en la sucursal del cielo? Tanta historia vivida, compartida, instituciones que hicieron todo por Curuzucuatiá y que lo siguen haciendo y que justamente apostaron y aportaron al progreso de la sucursal del cielo. Nos acompaña el actual presidente de Coprolam, productor agropecuario, Miguel Marticorena. ¿Cómo está? Aquí gratamente lo recibimos. Bueno, buen día, muchísimas gracias. Muy importante para nosotros hacer conocer un poco la historia de Coprolam, porque han transcurrido 40 años de que se empezó, digamos, y la verdad que en ese tiempo ocurrieron muchísimas cosas, ¿no? Totalmente. Bueno, en principio, ¿cuál fue ese comienzo, no? ¿Cómo comienza esta historia de Coprolam? Bueno, actualmente tengo 60, cuando empezó todo, tenía 20 años, digamos. Estaba estudiando, no vivía en Curuzú, pero nuestro padre nos hacía participar cuando estábamos acá de la actividad del campo y de por ahí actividades así relacionadas, ya sea cooperativa o sociedad rural, lo que sea. Entonces, conozco bastante bien toda la historia de Coprolam, si bien mi participación recién empieza ahí por el año 97, digamos, o sea, no del comienzo como miembro, digamos. Y bueno, el origen, digamos, fue una idea del INTA, que el INTA de Mercedes en esa época había dos técnicos, uno era Troye, Federico Troye, y la otra persona era uno que fue ingeniero y no me sale el apellido, se me borró en este momento, que fue padre de gente que relacionada estuvo ministro de Educación, de Cultura de la provincia, creo que, o de Salud. No me sale el apellido ahora. Bueno, fueron los dos que idearon lo que se llamó el Plan Plus. Y ese plan apuntaba que el productor puede hacer una clasificación de su lana en el campo y vender la lana clasificada, digamos, ¿no? Bueno, eso fue el inicio. En el año 80 se hicieron los trabajos en los campos, digamos, se clasificaron las ovejas por manga, se esquilaron y se embolsó la lana de acuerdo al tipo de lana, digamos, ¿no? Después, bueno, fue todo un tema la comercialización. Ahí participó una firma que comercializaba lana que se llamaba Camino Sociedad Anónima, que fue uno de los que ayudó a Coprolam en sus orígenes. Y bueno, se trabajó así, se concretó ese año y se vendió la primera vez lana, digamos así, diferenciada de lo que era común, que era vender lana como se clasificaban en las playas de Esquila, digamos, con un mínimo de trabajo, y que era como compraban al barrer las firmas compradoras de lana de esa época, que había varias, digamos, ¿no? Y bueno, ese fue el arranque, fue el primer año, y de ahí ya el segundo año ya se concentró la lana en un lugar, se esquiló y se llevó a un lugar y se clasificó, digamos, y se tipificó. Y en el año 82 se forma Coprolam, digamos, como cooperativa lanera, sobre las bases de lo que era la cooperativa agropecuaria de Curuzucuatiá, que había venido en decadencia los últimos años y bueno, entonces ya digamos cerró su comercio que tenían ahí en la calle Rodríguez Peña, donde son los actuales galpones de Coprolam, y sobre esa base se hace la cooperativa Coprolam Limitada, digamos. Yo diría que se puede dividir en tres grandes etapas, digamos, lo que fue
los 40 años, digamos, o 38, llamémosle, de que se formó, que fueron la primera parte hasta que se decía hacer la industria, donde Coprolán concentraba lana, clasificaba y tipificaba, y se hizo un protocolo, ahora que está de moda, digamos, un protocolo de esquila, digamos, ¿no? O sea, las esquilas tenían ciertas características, digamos, de trabajo para hacer como correspondía, digamos, un trabajo de mejor calidad del que hacíamos tradicionalmente, ¿no? Entonces, eso hacía de que las lanas viniesen tipificadas, o sea, por tipo, ya sea vellón, barriga, garra, lana de cola, en fin, 4 o 5 tipos de lana. Esas lanas ya venían tipificadas desde el campo, y acá en la cooperativa, en los galpones acá del centro de Rodríguez Peña, se clasificaban por finura y por calidad de lana. Eso fue, como vos me decías, un momento el mejor momento de Coprolán, si se quiere, fue cuando creció, todos los años era impresionante el crecimiento. Los socios iban aportando un porcentaje para el trabajo y para ir haciendo inversiones. Pero también, me corregirás si estoy equivocada, la materia prima era abundante, digamos, en esa época. Exacto, en esa época la población de ovino en la provincia de Corrientes era importante, y el norte de Entre Ríos también. O sea, Coprolán en su momento incorporó socios de las dos provincias, digamos. A la par de Coprolán, digamos, surgió también lo que fue la Federación de Cooperativas Laneras, FECOLAN, que fue una institución nacional, porque el ejemplo Coprolán hizo que se formasen muchas cooperativas en todo el país, digamos, donde había cría de ovinos. Y entonces se formó FECOLAN, del cual el presidente, digamos, fue un presidente originario de Coprolán, digamos, ¿no? Pero volviendo a los orígenes, digamos, esta base se forma dentro de lo que era la Sociedad Rural de Curuzú. O sea, el aporte del INTA fue en conjunto con la Sociedad Rural, y a partir de, digamos, en ese momento, presidente Eduardo Irastorza, Pocho Irastorza como se lo conoce, fue uno de los grandes impulsores para que arranque Coprolán, digamos. Y la base fue varios miembros de la Sociedad Rural, fueron los primeros socios, digamos, que fueron 19, el primer año fueron 19 empresas de Curuzú, las que formaron el primer grupo de productores que trabajó, digamos, ¿no? De Curuzú y de Mercedes, porque había algunas empresas de Mercedes, como eran los Agosti, José María Arzuaga, y acá en Curuzú también había mucha gente, qué sé yo, Arzuaga, los Callaba, qué sé yo, Irastorza, en fin, toda gente, digamos, tradicional de acá de Curuzú. Y de Montecasero, porque para nosotros Curuzú y Montecasero funcionan medio todo juntos también, ¿no? Lo que hace actividad agropecuaria, ganadería, básicamente. Bueno, a partir de ahí, ya el segundo año son 39 los socios, y ahí va creciendo hasta que Coprolán llegó a tener más de 600 socios, entre los de Corrientes y los de Entre Ríos, digamos. Esta es la primera etapa. Claro. En esa etapa también se integra, digamos, un poco así, o por lo menos recibe asesoramiento de Uruguay, de Brasil, porque, por ejemplo, en Uruguay existe una institución parecida que hasta el día de hoy existe, que se llama Central Lanera, digamos, que tiene un funcionamiento parecido a lo que era Coprolán, digamos, en ese momento. Y se tomó muchos ejemplos de esa empresa. Y también Brasil tenía un sistema cooperativo muy importante en lo que hace a lana. Había cerca de 40 cooperativas laneras en Brasil. Y también yo me acuerdo que fuimos una vez de visita y a hacer una especie de integración, porque era como que todo el sistema cooperativo, ya sea de Argentina y Brasil, estaban un poco así integrados en lo que hacía lana, digamos, para pasarse información, experiencia, qué sé yo, Y bueno, todo eso fue haciendo. Los clasificadores primero que tuvimos de lana
eran todo de una barraca que había en Concordia, que había cerrado, que era la barraca Lausen. Esa barraca cerró, quedaron la gente sin trabajo y bueno, esa gente se incorporó acá, pero ya eran todas personas mayores, qué sé yo, se jubilaron al poco tiempo y Coprolan formó nueva gente en la cooperativa de Uruguayana. O sea, fueron a Uruguayana, ahí tuvieron un mes y pico en plena zafra y fue donde se formaron todos los clasificadores que después trabajaron durante toda la historia de Coprolan. Así que bueno, todo eso fue transcurriendo, eran épocas donde la lana tenía buenos mercados, o sea, fue todo evolucionando y por supuesto un anhelo histórico, digamos, de lo que era la producción lanera acá de la zona nuestra, era poder industrializar algo de eso, ¿no? De la lana. Así es como se empieza con los primeros estudios y análisis, bueno, se hicieron muy buenos trabajos, digamos, para realmente analizar la conveniencia de hacer una industria. Y bueno, y ahí surge la posibilidad de hacer la industria, el estudio era positivo, digamos que, bueno. Pero bueno, acá te marco las tres épocas de Coprolan, o sea, la primera parte fue cuando era solo barraca y clasificada y tipificada lana, después surge el tema de la industria, que ahí tiene un periodo relativamente, o sea, aproximadamente entre 8 y 10 años, que es desde que se toma la decisión hasta que produce la crisis grande del año 98, donde Coprolan casi se desaparece, digamos, como empresa. Y a partir de ahí un nuevo grupo de productores se integra a Coprolan, se hace una reestructuración empresarial y desde el 98 llega hasta la fecha, digamos, en la situación que estamos hoy. Por supuesto, hubieron muchas situaciones que fueron las que fueron incidiendo en la empresa, las distintas crisis que tuvo Argentina, como así también a fines de los 90 una gran crisis en lo que hace al mercado lanero mundial. El mercado mundial de lana estaba en general medio regido por una entidad que se llamaba el SIL, que era el Secretariado Internacional de la Lana, de la cual Argentina no era miembro, pero fue el que rigió mucho tiempo y a su vez Australia tenía un sistema que conserva hasta ahora de remates y un stock que manejaban. Entonces hubo una gran caída del precio de lana ahí a fines de 88 hasta el 90 y eso produjo una crisis mundial. Australia no bajó su precio sostén que tenía un precio base, digamos. Australia no quiso ceder en cuanto al precio base y eso hizo que se acumulase un stock de lana monumental, digamos, y eso generó una crisis que toda la década del 90 estuvo marcada por esa crisis de fines de los 80, Miguel, digamos. ¿cuál fue lo mejor de la etapa de la industria? De cuando comienza la industria, ¿no? Y sí, lo que pasa es que arrancó, digamos, yo creo que el momento de mayor alegría fue el día que entraron los camiones a Curuzú con toda la máquina italiana para hacer la peinaduría, digamos. Pero en realidad arranca y ya se arranca mal, digamos, o sea, o qué sé yo, no bien, digamos, ¿no? Porque justo coincide con la crisis de finales del gobierno de Ricardo Alfonsín, digamos, ¿no? En el pleno gobierno de Ricardo Alfonsín, con los convenios que tenía Argentina con Italia, Italia da un crédito, en esa época creo que eran 1800. En esa época había otra moneda que ya no existe hoy, que era el ECUS, que fue reemplazado por el euro. El ECU era una moneda tipo macro, digamos, que manejaba Europa, y el crédito fue en ECUS, me parece, no me acuerdo exactamente. Ese crédito tenía, creo que eran 3 años de plazo, entonces se compra toda la maquinaria, pero después había que tener otra inversión, que parte de la plata pusieron los productores argentinos, o sea, de Coprolan, que anduvo alrededor de los $700.000, y a su vez se necesitaba otro crédito para armar toda la industria, digamos, y instalar el lavadero, que el lavadero se compró también en Italia, pero se compró un lavadero usado en su momento.
Entonces, ¿qué pasó? Se logró comprar toda la máquina para la peinaduría, pero el otro crédito se cayó, no se pudo concretar. Entonces, se perdió después el pedido de gracia, las máquinas seguían guardadas, empezó a pagar intereses, o sea, se armó todo un descontrol en cuanto al crédito italiano y la industria no funcionaba. Eso ocurrió durante los 90. Después el que puso en marcha la industria fue el gobierno de Romero Ferri, de Tato Romero Ferri. Fue él el que concedió un crédito, que con eso se armó todo lo que son los galpones y todo lo que faltaba para que la industria se arme. Pero ya Coprolán estaba, digamos, si bien mantenía un stock de lana importante, porque durante todos esos años siguió vendiendo lana sucia, llegó a procesar Coprolán lana sucia alrededor de 1.600.000 kilos. Y la industria se armó, supongamos, el lavadero daba para lavar 2 millones de kilos y la peinaduría daba para trabajar entre 1.200.000 y 1.400.000 kilos. O sea, la industria estaba preparada para procesar toda la lana de los productores socios. Pero toda esa crisis fue endeudando y fue generando inconvenientes financieros y qué sé yo. Que viene de arrastre ya. Que Entonces, claro, ¿no? se fue acumulando. ¿Y qué pasa muchas veces en las cooperativas? Tienen un gran capital que son los socios, pero también ocurrió que ante esa crisis hubo un desbande de socios, digamos, ¿no? Y bueno, la tercera etapa también se arrancó, o sea, te nombro un poco cómo fueron las personas que actuaron. Cuando arranca la cooperativa era Pocho Irastorza presidente, después se fue cambiando, fue Martín Arriaga presidente, después en Roberto Butá fue a fines de los 90. Antes que Roberto Butá fue papá, fue Luis Martí Corena, fue presidente de un periodo o dos, no me acuerdo bien. Y cuando hace la crisis, a fines del 98, ahí digamos, a la cabeza del grupo que se integró en ese momento estaba Abel Callaba como presidente y Marcelo Ocampo como tesorero y secretario, creo que era Claudio Gay, no me acuerdo bien, ¿viste? Ahora cómo se conformó esa comisión. Y bueno, de ahí arranca y bueno, se empezó a hacer toda una reestructuración donde fueron muy importantes el aporte que en ese momento fue de Jujel Ramírez como técnico, ingeniero, qué sé yo, que era socio de la cooperativa, y Daniel Filigoy, que es un contador de Corrientes, falleció hace poco, fue la gran mano que tuvo Coprolán, fue él el que trabajó en toda la ingeniería de rearmar Coprolán, digamos. Y bueno, y ahí vinieron años muy duros de negociación de deuda, de esto, de lo otro, y se empezó a trabajar y empezó otra vez la cooperativa, digamos, a funcionar, digamos, normalmente. Funcionó normalmente hasta fines de 2014, por ahí, digamos. Todo el periodo, digámosle así, desde segundo gobierno, pongámosle, de Cristina Kirchner, le afectó terriblemente a Coprolán el dólar controlado, digamos, o sea, teníamos un dólar sumamente barato y todo lo que es lana se maneja a valor dólar, digamos, todo el valor internacional del dólar, la referencia del mercado australiano que te fija un precio y en base a ese precio son los precios que hay en Uruguay, en Argentina, en todos lados y siempre más dólar. Incluso todos los trabajos que vos haces, digamos, de fazón, digamos, que nosotros hacemos para terceros, lavado de lana, peinado, todo eso, todo está basado en valores en dólar, digamos, o sea, 30 centavos de dólar, 45 centavos de dólar por kilo, lo que sea, siempre es así, digamos, toda la industria lanera se maneja todo basado en el dólar. Entonces, cuando hay un dólar, como está ocurriendo ahora, que estamos con un dólar barato, si se quiere, o sea, no se sabe en realidad cuál es el valor real del dólar hoy, eso te empieza a jugar en contra y en el caso del último gobierno de Cristina Kirchner teníamos un dólar sumamente barato
con sueldos altos en dólares. Entonces eso también nos produjo una crisis que en el año, la zafra 15, 16 y 16, 17, Coprolán otra vez tuvo una crisis, digamos, que no pagó lana a sus productores porque siempre terminó afectando al productor, digamos. O sea, el fusible fue siempre el productor que no se le terminó pagando la lana. Tal es así que nunca, o sea, más allá de algún atraso o algún otro conflicto que haya habido con el personal, pero el personal en Coprolán siempre cobró los sueldos, nunca se le dejó desamparado al personal, o sea, siempre se cumplió con el personal. Por el contrario, siempre, y eso hace de que hoy hayamos caído a que tengamos muy poco apoyo productor, porque indudablemente el productor cada día cree menos en una cooperativa que termina no pagándole, digamos, ¿no? Miguel, al día de hoy, ¿cuántos socios tiene Coprolán? ¿Cómo la están remando también como para ir cerrando este espacio? Y mira, hoy tenemos alrededor de activos 30 socios, digamos. Y algunos más que por ahí se acerca, digamos, pero la realidad es esa hoy. Y después, bueno, estamos trabajando, hacemos trabajo de fazón, por ahí en algún momento compramos algo de lana, qué sé yo, pero estamos con una industria en decadencia porque la actividad lanera está en decadencia, o sea, de lo que yo te comentaba anteriormente, de fines de los 80, cuando se produce esa crisis de la lana, desde entonces la producción lanera viene cayendo en Argentina y en el mundo, ¿viste? O sea, Australia, por ejemplo, que era un gran productor de lana que tenía 160 millones de ovejas, hoy creo que tiene 80. Uruguay, que era otro gran productor de la zona, que llegó a tener 25 millones de ovejas ahí a finales de los 80, hoy Uruguay tiene 8 millones de ovejas. Y así es todo. Y así como cayó la producción de lana, hay mucha industria que está sobredimensionada, o sea, que no tiene lana para trabajar. Y eso hace que hoy por ahí a nosotros, por ahí nos cuesta o no podemos industrializar porque conviene, entre comillas, vender la lana sucia, digamos, totalmente, o con mínimo de procesamiento, digamos. Volver al inicio. Gracias por el tiempo. Bueno, muchísimas gracias a usted y bueno, espero que esto haya aclarado un poco todo y sobre la realidad de todo Coprolán. Que reciban asistencia, que Coprolán siga y que bueno tenga nuevos horizontes. Sí, la nueva actividad que hemos incorporado en el último tiempo es la fabricación de colchones inífulos. Que eso, bueno, fue una adaptación de los últimos tiempos, pero es un mercado no tan grande, digámosle. Limitado, claro. Es limitado porque hay, o sea, no es que todas las provincias, todas las cárceles, todos compran colchones. Hay distintas formas de que se abastecen y eso hace que por ahí no tengan. Si no, viviríamos perfectamente haciendo colchones si tuviésemos una demanda importante de colchones, pero podríamos florecer como una industria de fabricar colchones inífulos, ¿no? Muchas gracias. Con nosotros aquí en Quiénes Fuimos y Quiénes Somos en la sucursal del Cielo, Miguel Marticorena, presidente de Coprolán.